Este es el módulo de arquitectura de computadoras. La clase va a ser los sábados de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana. ¿Sí? Todas las clases o las sesiones se van a grabar, ¿sí? Se van a subir a YouTube, a mi canal de YouTube donde tengo las clases grabadas. Ok, para contactar al docente o al maestro, o sea, darme en contacto conmigo, bueno, aquí dentro de la plataforma ya puse un enlace que dice datos de contacto del docente. Yo aquí ya puse un archivo PDF. Entonces, esta sí se ve de verdad, ¿sí lo ves? ¿O no se ve? Sí, sí lo veo, sí lo veo. Ok, bueno, este archivo PDF es para, son mis datos de contacto, mi nombre, mi correo electrónico, el teléfono de WhatsApp, que es muy importante. Preferentemente contáctenme por ese medio, ¿sí? Tal vez me tarde en contestar, no sé, media hora, pero lo veo, el mensaje siempre los veo porque lo tengo aquí cerca del teléfono. También tengo ahí Facebook, si me quieren agregar o me quieren contactar por ahí, también. Nomás me dicen quiénes son. Aquí donde está YouTube tengo dos canales. El primero es donde subo mis clases, ¿sí? Las clases que grabo. Y el otro es un canal personal. También tengo Twitch, por si me quieren agregar ahí o contactarme, o mi blog. Pero bueno, el punto más relevante es el teléfono de WhatsApp o el contacto de WhatsApp, porque por ahí es una manera más rápida y eficiente de contactarme o estar en contacto con el alumno. Ok. Bueno, entonces esa es parte de lo que bueno, para contactar al docente, tómenlo en cuenta. No quiere decir que la plataforma no sirva para contactarme, pero es más rápido por otros medios alternativos. Ok, voy a interrumpir. Es introductorio, es componentes y arquitectura de una computadora. Entonces, ¿me puedes decir, David, qué entiendes por la arquitectura de una computadora? ¿O qué crees que sea eso? Pues por lo que yo entiendo sería todo lo que llega a componer lo que es lo de adentro y lo de afuera. ¿A qué te refieres con lo de afuera? Bueno, lo de adentro serían pues los circuitos Ok. y lo del CPU, y lo de afuera pues sería la carcasa, los botones, las pantallas. Ok, sí, bueno, sí, pero es más lo primero, cómo está hecho la computadora y cómo funciona. Normalmente cuando se empieza a ver esta materia o este módulo, la gente cree que aquí le van a enseñar a armar computadoras y la verdad es que no. Aquí cuando se habla de la arquitectura de la computadora es cómo está hecha, o sea, cómo es que funciona internamente la computadora, es decir, cómo el CPU interactúa, CPU procesador, cómo interactúa con la memoria, con la tarjeta madre, con la memoria RAM, con el disco duro, etcétera. Así es cómo va funcionando y cómo es que trabaja internamente todo eso. ¿Sí? Ok. Sí, sí, sí. A eso se refiere la arquitectura de computadoras. ¿Sí? Que hay varias arquitecturas, los vamos a ir viendo, ¿sí? Varios componentes. Ok, entonces empezamos. Para poder entender esto hay que saber primero qué es el hardware y qué es el software. Entonces en computación tenemos dos elementos básicos, hardware y software. Ya no voy a ahondar mucho en eso porque ya tienen que tener idea de qué es. Entonces el hardware son todas las partes físicas o materiales que se pueden ver y tocar. Bueno, teclado, monitor, bocinas, el mouse, discos duros, tarjetas de video, tarjetas de audio, el procesador, ¿sí? Los cables, todo eso es el hardware. Okay. Sí, 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 todo Y lo el, tangible.
todo lo tangible. Y el software es obviamente lo que no se puede tocar. ¿Sí? Entonces podríamos entender como conjuntos, ahí son ahí le llaman instrucciones o son los programas, ¿sí? Lo que permite que trabaje la computadora o el dispositivo, ¿sí? Sin el, como dice ahí, sin el software, la computadora o el computador sería un conjunto de dispositivos físicos sin utilidad. Es decir, es como tener un coche sin gasolina. Pues ahí tengo el Ujú. coche, y no tiene ni gasolina ni batería. Entonces, ¿de qué te sirve el coche si no puedes andar en él, o no, ni lo puedes arrancar? ¿Sí? Entonces, para que el dispositivo, ya sea computadora, tableta, laptop, celular, necesita software para poder trabajar el hardware, y entonces el software necesita el hardware para poder manipularlo. ¿Sí? Bueno, entendido ese punto, bueno, vamos a ver, hay diferentes tipos. Bueno, el software son los componentes lógicos que se ejecutan en el hardware. Lo principal es el sistema operativo, ¿sí? Que no voy a andar ahorita qué es el sistema operativo, pero bueno, es el programa o conjunto de programas que me permiten interactuar con el hardware a través de una interfaz. La interfaz puede Sí, sí. ser la interfaz de comando o una interfaz gráfica, como se utiliza actualmente. Y luego también tenemos otro tipo de software, que serían los paquetes básicos, como procesadores de texto, planillas, programas de aplicación, antivirus, lenguajes de programación, etcétera. Okay. Y luego tenemos el hardware, que ahí ya son todos los componentes electromecánicos, como, bueno, ahí pueden entrar dispositivos de entrada, que sería teclado, mouse, lápiz óptico, micrófono, los de salida, pantalla, impresora, bocina también. Luego también tenemos la unidad central de procesamiento, o el CPU. Mucha gente confunde el CPU con el gabinete, y no, pero bueno, coloquialmente se le conoce así. Tráete tu CPU, y ahí va la gente cargando el gabinete con todo. Pero bueno, Sí, sí. el CPU nada más es el procesador, pero bueno. Y luego tenemos otra parte, que es la de hardware, que es la memoria principal y la memoria secundaria, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, eso a grandes rasgos es el hardware y el software, indispensables para poder trabajar con dispositivos del que quieran, desde chiquitos como un celular hasta grandes como un servidor, ¿sí? O consolas de videojuegos, tabletas, iPads, lo que sea, teléfonos, relojes, también traen sistema operativo. Ok. Entonces, el hardware, las computadoras están formadas por una serie de componentes que van a determinar las capacidades de la computadora. Esos componentes que van a determinar las capacidades es las características del hardware. Por ejemplo, no es lo mismo tener un Intel Celeron, un procesador Intel Celeron, que tener, por ejemplo, un Intel 9, ¿sí? Son completamente diferentes. Pues yo puedo tener una computadora de las más chafitas, ¿sí? Que tenga 2 de RAM, disco duro de, no sé, de 120 gigas, un procesador que corra 1.1 y así. Y puedo tener otra computadora con características muchísimo más altas, que normalmente se utilizan para jugar, ¿sí? O para hacer trabajos pesados, o para mantenerlas en servidores, ¿sí? Entonces ahí sí tiene, no sé, puedo tener 16 GB de RAM, o 32, o 64. Puedo tener un procesador muchísimo más veloz, puedo tener una tarjeta de video o una tarjeta de audio si es que voy a editar música, por ejemplo. Puedo tener una pantalla mejor, ¿sí? que tenga un refresco más alto, etcétera. Entonces, dependiendo las características del hardware, es cómo esa computadora va a tener un mejor desempeño. Okay. Entonces tenemos, de los elementos básicos para las computadoras, son el CPU, que es el procesador, y la tarjeta madre. Esas son las básicas.
De ahí tenemos la memoria RAM y la memoria ROM. Ahorita los vamos a ir viendo. Tenemos disco duro y disquetera, que ya no se usan, ¿sí? Disquetera puede ser la unidad de 3,5 o la unidad de CD o DVD o Blu-ray, que ya también ya están desapareciendo. De hecho, las laptops ya no traen. Es No, raro, ya no traen. es raro encontrarse una laptop que traiga para CD. Es rarísimo, y antes eran bien comunes. Luego tenemos obviamente monitor, tarjeta de video o de audio, y bueno, hay otros dispositivos, ¿no? Como puede ser un escáner, un lector de código de barras, etcétera. Sí, hardware hay mucho. Sí. Y luego tenemos, bueno, ya de todo el hardware, vamos a ir viendo en específico. Entonces, tenemos el CPU, que es la unidad central de procesamiento. ¿Sí? Es el, como dicen ahí, es el cerebro de la computadora, es el que ejecuta todas las instrucciones, o sea, todas las órdenes. El CPU las va a ejecutar. Entre mejor sea el CPU, mejores resultados o mejor desempeño tiene la computadora. Ahora, puedo tener el mejor CPU del mundo, pero si tengo poquita memoria RAM o tengo otros elementos que no son tan potentes o que no estén a la par del CPU, pues no me va a servir de mucho, ¿sí? Entonces hay que estar compensando eso. Entonces ahí tenemos el CPU. Puse ahí un Core i7, hay varias marcas, los AMD, los comunes son el AMD y el Intel, ¿sí? Sí, los más conocidos. Está el Core i7 o está el Core i9 que sale en una lana, o sea, eso. Estuve viendo una de escritorio, o sea, para jugar y todo, con un i9, salen arriba de 40,000 pesos. Sí, Sí, son caritas, caritas. sí, entonces lo que lo encarece muchas veces no es tanto el gabinete ni la memoria RAM. Lo que carece a una computadora de alto rendimiento siempre va a ser el procesador y la tarjeta de video, la que le quieres poner. Y ya de ahí te vas con la memoria RAM, y si va a tener no sé, cuántos ventiladores, y bueno, pero lo más caro siempre es procesador y tarjeta de video, ¿sí? Tarjeta madre no sale tan caro, gabinete obviamente no, fuente de poder pues 2 3, pero bueno, va también ahí dependiendo de lo que vaya a estar teniendo tu computadora, necesitas una fuente de poder que pueda alimentar energía, todo eso, pero bueno. Entonces el CPU es el cerebro, normalmente así se ven, son unos cuadritos, es de bolitas, bueno, de bolitas hay unos que son de pines, que sería al revés. No, a mí me gustan más esos, como que tienen las marquitas, las bolitas, porque los de pines luego se doblan, y entonces si se doblan, adiós procesador y ya no sirven, pero bueno. Y dinero botado. Y dinero botado, sí, un procesador que se le dobla un pin, adiós, ya no sirve, sí, y si te costó, no sé, 5,000 pesos, adiós 5,000 pesos, sí, y nadie te lo va a reparar. Bueno, entonces No, eso no. no, eso no. Entonces el CPU es la unidad central de procesamiento, es el cerebro de la computadora, esto es hardware. Luego tenemos la memoria ROM. Ok. La memoria ROM es memoria de solo lectura, ¿sí? Ahí viene lo que llaman instintos. Bueno, ¿qué es la memoria ROM? Es una memoria que está integrada dentro de la tarjeta madre, ¿sí? Por eso viene ahí con un chip. Entonces, en ese chip viene grabado todo lo que es las instrucciones para el arranque de la computadora, ¿sí? Ahí va a venir el BIOS, ahí va a venir el BIOS, va a venir ahí se guarda la configuración de cuántos discos duros tengo, la hora del sistema, todo eso ahí se queda guardado, ¿sí? Hay diferentes tipos de ROM, ahorita no voy a ahondar tanto en ellas. Bueno, entonces es una memoria de solo lectura. Hay algunos tipos de memoria ROM que sí se pueden modificar con luz ultravioleta,
Por ejemplo, esa zona que trae ahí como un hoyito, con eso a veces se pueden modificar. Es como actualizar el BIOS, se puede hacer. Hay que tener cuidado, no es tan fácil hacerlo. Hay que tener cierta curia, pero bueno, de que se puede actualizar, se puede actualizar. Ok, entonces esa es la memoria ROM. Luego Sí, sí. tenemos la memoria RAM. Esa nada más es de ejemplo de cómo sería una memoria RAM. Y entonces se llama RAM porque es memoria de acceso aleatorio, es Random Access Memory. Ok, ¿para qué sirve la memoria RAM? Bueno, el uso de la memoria RAM es cuando ya se carga, cuando enciende la computadora, lo primero que va a leer o lo que se lee es lo que está en la memoria ROM, ¿sí? Que ahí vienen las instrucciones básicas para encender la computadora, ¿sí? Una vez que ya se leyó todo y verificó que esté la memoria RAM conectada, que el procesador, todo eso, hace un chequeo. Una vez que hizo el chequeo, se va y empieza a leer el disco duro, ¿sí? Se va a arrancar, a buscar el sistema en el disco duro, ¿sí? Una vez que lo empieza a arrancar, ya toda esa información del sistema operativo, o sea, Windows, Linux, Mac, se empieza a cargar en la memoria RAM. Hay una parte de la memoria RAM que no se puede leer, que está, que el sistema operativo reserva para ahí cargarse los elementos básicos del sistema operativo, ¿sí? Y entonces supongamos que tuviéramos, no sé, 8 gigas de RAM. Bueno, vamos a pensar que un giga, vamos a decir, un giga lo utiliza Windows, ¿sí? En ese giga que se almacena en la memoria RAM, solamente está ahí el sistema operativo y ningún programa o proceso lo puede ocupar. Los otros 7 gigas restantes están libres. ¿Para qué? Para que la computadora, ¿sí? Cuando se abre un programa, o mejor dicho, el sistema operativo cuando abre un programa se carga en memoria RAM. Ya sea que yo abra Word, que abra el navegar en internet, escuche música, vea videos, lo que yo sea, se va cargando en la memoria RAM. También le llaman memoria volátil. Volátil es porque cuando se apaga la computadora, todo lo que estaba en la memoria RAM se va a Se perder, vacía. se Sí, vacía. a mí bueno, cuando estaba en el CETEC me enseñaron que era como un vasito que cuando tú prendes la computadora se empieza a llenar así y dependiendo de la capacidad sería como el ejemplo de un vaso y que Ajá, una vez que la apagas es como que el vaso lo vaciaras de nuevo y empezaras. exacto. Ándale, es muy buena analogía esa, ¿sí? Entonces, haz cuenta que el vaso es de 8 litros, que serían 8 gigas. Entonces, Ujú. lo primero que llenas es el sistema operativo. Y ya todo lo demás es para programas y todo. ¿Qué sucede cuando empezamos a abrir muchos programas, sí, o muchas aplicaciones y tenemos poquita memoria RAM? Nos ha pasado a todos. La computadora se empieza a alentar, se empieza a alentar. ¿Por qué? Porque todo eso se queda cargado o se va cargando en la memoria RAM. Entonces el sistema operativo tiene que estar administrando ese espacio que le sobra de memoria RAM para darle procesos a la computadora, ¿sí? O darle prioridad a esos procesos. Por eso, entre menos memoria RAM tengas, tu máquina va a trabajar. Pero si le empiezas a cargarlo de muchas cosas, llega un momento en que la memoria RAM se satura y entonces ahí tu máquina truena. Hay un concepto que ahorita lo vamos a ver que se llama bueno, que se utiliza con memoria secundaria. Ok, entonces esa es la memoria RAM. Ahora, la memoria secundaria no es otra cosa más que los dispositivos de almacenamiento físicos, como pueden ser discos magnéticos, como discos normales, ópticos, como un CD, cintas magnéticas que ya no se utilizan, puede ser los discos duros externos o los SSD, las memorias USB, las micro SD, bueno. Entonces, en los discos duros ahí guardamos todo y eso ahí se guarda, o sea, si yo hago un archivo de Word se va a guardar ahí, si descargo canciones de internet se van a guardar ahí, o sea, si hago lo que sea se va a guardar ahí, es la memoria secundaria. El concepto que les digo, hay un concepto que se llama memoria virtual. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Qué es memoria virtual? ¿Es la nube?
No, no es la nube, no. Memoria virtual es dentro del equipo. Tengas o no Mm, internet, es, se llama memoria virtual. Ok. no, no. Este, por ahí está Janet, ¿has escuchado ese concepto de memoria virtual? Sí lo he escuchado, o sea, no recuerdo exactamente cómo explicarlo bien, pero sí lo he explicado. O sea, perdón, sí lo he ¿Has escuchado. escuchado? Ok, Sí. bueno. Entonces, bueno, la memoria virtual es lo siguiente. La memoria virtual es un espacio que asigna el sistema operativo, en este caso Windows o Mac o el que sea. Vamos a pensar que su disco duro fuera de 250 gigas, ¿sí? Entonces, normalmente Windows 10 ocupa como 20 gigas, 25 dependiendo de la versión. Bueno, vamos a ponerle 25 gigas. Y de ahí tenemos 225 gigas libres para almacenar. Ok. Entonces, lo que hace Windows es que de esos 225 gigas tiene un pedacito, él aparta un pedacito de ese disco, le llama memoria virtual. ¿Para qué sirve? Cuando la memoria RAM se empieza a llenar, ¿sí? Que ya no está saturado, entonces empieza a bajar la memoria virtual. Es decir, hay un pedacito de la memoria del disco duro que lo utiliza como almacenamiento temporal, o sea, de memoria RAM, para poder estar trabajando, ¿sí? O sea, agarra ya tengo 2 gigas, bueno, de esos 2 gigas, uno está en el sistema operativo, me queda un giga libre, bueno, a lo mejor nosotros, no sé, un giga o dos del disco duro lo estoy ocupando de memoria virtual. Obviamente no es tan rápida como una memoria RAM, va a depender mucho de si estoy haciéndolo en un disco duro mecánico o disco duro magnético o un disco duro un SSD, ¿sí? Pero bueno, ese es el concepto de memoria secundaria y lo que es la memoria virtual. No es otra cosa que un espacio que asigna el sistema operativo para trabajar memoria RAM, ¿sí? Por ahí también se van a Una encontrar, reserva, por así decirlo, ¿no? exactamente, es una reserva. Por ahí se pueden encontrar tutoriales de cómo poner memorias USB como memoria, utilizándola como memoria RAM. Nunca los he hecho, sí sé que se puede hacer, no cuesta tanto trabajo, nada más hay que especificar ahí, creo que se hace con un programa y ya tú le dices ahí que utilice, no sé, si tienes 2 gigas de RAM y quieres tener 4, le dices, ¿sabes qué? Quiero que una memoria de 2 gigas de RAM la conectes a la computadora y ya le dices que utilices eso también como memoria RAM, ¿sí? Entonces ya tienes, si tenías 2 y ahora ya tienes 4, ¿sí? Y así lo puedes hacer. Tiene un límite, me parece que son hasta 8 me soportan, ¿sí? Entonces eso es parte del hardware. Entonces esas son las tres memorias. Las importantes son bueno, la ROM es importante, la RAM y la memoria secundaria. Sí, ok. ¿Dudas hasta aquí? No. Ninguna por mí. No, ok. Luego tenemos la tarjeta madre, que ya ese concepto ya lo han escuchado, supongo que ya lo han visto. La tarjeta madre o motherboard es la placa de circuitos integrados en la cual se pone el procesador, las memorias RAM, las tarjetas de video, tarjetas de audio, ¿sí? Y bueno, como dice ahí, es la base para armar una computadora, ¿sí? Sin la tarjeta madre no podemos armarlo. Ahora, no porque yo me compro una tarjeta madre le voy a poner cualquier cosa, ¿sí? Entonces es como si se compran un coche, ¿sí? O compran un coche nuevo, usado, no sé, y ya tengo el coche, que sería la tarjeta madre. Ah, pero no le vas a poner a un coche, no le vas a poner llantas de una camioneta, o no le vas a poner este la batería para un cochecito chiquito, ¿no? Entonces, las tarjetas madre son para montar los elementos. Ahora, todas las tarjetas madres tienen especificaciones de qué es lo que soportan, es decir, qué tipo de procesador van a soportar, bueno, qué tipo de memoria RAM le puedo poner, siempre hay un rango que se le puede poner, ¿sí? Qué tipo de tarjeta de video me soporta, el,
si le voy a poner disipador, etcétera. Ahí hay varias cosas que se le pueden ir viendo, o sea, pero para saberlo hay que leer las especificaciones de la tarjeta madre y poder ver cuál me conviene o cuál se ajusta primero a mis recursos económicos y para qué quiero la computadora. Entonces ya dependiendo de ahí ya es lo que le voy a ir armando. ¿Sí? Ok. Las tarjetas madres tienen unas ranuras de expansión que me permiten conectar tarjetas de red, tarjetas de video, etcétera. Puedo conectarle bastantes cosas. Y puedo ponerle, por ejemplo, tarjetas que traen muchos puertos USB para expandir más mis puertos USB si yo quisiera. Entonces, todas las tarjetas madres traen diferentes ranuras, hay que ver para qué es cada una, ¿sí? Pero bueno, eso es, a grandes rasgos es lo que es la tarjeta madre. Este es un ejemplo nada más para una imagen para ejemplificar, ¿sí? Son los elementos básicos. Entonces ahí tenemos los módulos de memoria RAM, ¿sí? Que algunas traen 4 slots o ranuras, otras traen nada más 2, algunos traen, me he visto unas de 8, pero ya son tarjetas más caras obviamente. Tiene ahí el microprocesador para la batería, el ventilador y bueno, las diferentes conexiones, ¿sí? ¿Alguien de aquí ha armado una computadora alguna vez? ¿O desarmado? Yo desarmé una, ¿De, pero ahora sí, cuando se volvió a conectar y todo se quemó. de escritorio o laptop? No, de escritorio. ¿Y por qué se quemó? ¿Qué hiciste mal? Yo creo que en algún momento conecté mal unos cables, Ah, ok. porque ahora sí, se oyó como hizo como palomitas y después empezó a salir humito. Ah, adiós y ya, se quemó. Y ya, Sí, pero a lo mejor ahí conectaste algo mal y hizo corto y se quemó. ¿Sí? sí, ¿Janet? bueno, no estoy como que muy seguro, pero siento que conecté como un positivo donde iba un negativo y así, pues el negativo en el positivo y ahí fue donde hizo el corto. Ahí tronó. Janet, ¿tú has desarmado o armado una computadora alguna vez? Desarmado en algún momento, sí, más que nada luego para darle como que limpieza a mi computadora, Ah, ok. pero no metiéndole mano a fondo como tal, porque como hay algunos módulos o componentes que todavía como que me falla identificar. Ah, ok. Entonces, más que nada, como digo, como para meterle la limpieza. Ah, ok, nada más nada más le hice limpieza superficial. Así es, o sea, O- desconectando una que otra cosa, simplemente desconectaba, limpiaba y conectaba de nuevo. O sea, no desconectaba todo y después se volvía a armar. ok. Y no se quemó. No, afortunadamente no. Ah, mira, bueno, no, está bien, no pasa nada, está bien, bueno. Entonces ya han visto las tarjetas madres. A veces, en algunas es bien complicado meterle mano, porque luego el espacio es muy reducido. Entonces mucha gente lo que hace es que las desmonta del gabinete y ya le empieza a limpiar. Hay gente que, por ejemplo, en las laptops, sí las desarma todas y se pone a limpiarlas. A mí no me gusta mucho porque luego en las laptops luego me sobran tornillos, pero yo ya le agarré la onda, por ejemplo, y un tip que les doy si algún día van a desarmar una laptop o una de escritorio, vayan tomándole fotos a cómo quitan y dónde van poniendo. Y aparte otra cosa, en una hoja de papel vayan dibujando, más o menos, dibujen la forma de la computadora y vayan poniendo los tornillitos donde van, ¿sí? Entonces sí, ya cuando van a volver a armar, dicen, pues aquí de esta parte son 3 tornillos. Y ya marcas los tornillos y los pones, ¿sí? Porque si los amontonas todos en un solo lado, luego uno no sabe de qué parte son. Y luego unos son más cortitos o más largos. Entonces luego eso cuesta trabajo. Ok, bueno, entonces esa es la tarjeta madre, es parte esencial. Sin ella, el procesador ni las memorias RAM van a funcionar, ¿sí? Entonces es ahí. Hay diferentes tipos de tarjetas madres, ¿sí? Dependiendo de lo que se quiera hacer. Obviamente las tarjetas para servidores son muchísimo más grandes, ¿sí? Y me permiten ponerle más memoria, procesadores, más ventiladores, etcétera. Pero bueno, a grandes rasgos esas son las, las placas madres.
Los celulares, como las tabletas, también traen su tarjeta madre. Supongo que han abierto alguna vez un celular, o si se les cayó y se les abrió. Bueno, la placa es la tarjeta madre del celular. Y también trae lo mismo, o sea, al principio es el mismo para todos, ¿sí? Trae su procesador, su memoria RAM. A diferencia, por ejemplo, de un celular, las memorias RAM en ellos, bueno, a diferencia de una computadora, en los teléfonos o en las tabletas, la memoria RAM ya viene soldada, o sea, ya viene integrada a la tarjeta. No la puedo quitar y ponerle. Algunas laptops también traen ya la memoria integrada, ya no se le puede ampliar la memoria RAM. Eso me tocó verlo, ya tiene años. Me dijeron, oye, le quiero ampliar la memoria RAM a mi computadora. Y entonces buscando el modelo, para ver qué tipo de memoria, ahí decía que no se le podía, porque ya venía soldada. Creo que eran 4 GB de RAM y era lo único que se le podía poner. Es lo que tenía, no se le podía ampliar. Entonces, si se van a comprar un día, por ejemplo, una laptop, hay que tomar en cuenta que si se le puede expandir o no la memoria RAM, ¿sí? Algunas se les puede cambiar también a algunas laptops, perdón, se les puede cambiar el procesador, en algunas no, eso también hay que ver, ¿sí? Pero bueno, son las características de las tarjetas madres que hay que tomar en cuenta cuando se arma una computadora. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿No? Ninguna. Ok. Luego tenemos, bueno, dentro de las memorias RAM o el almacenamiento, esas son, bueno, eso ya se lo deben de saber, las unidades de memoria o las unidades que se utilizan para medir. Entonces, un bit es ceros y unos, un byte son 8 bits, un kilobyte son 2 a la 10 bytes, un megabyte, gigabyte, terabyte, y de ahí para abajo, bueno, ahí para adelante lo que sigue, el petabyte, pero ya son cosas exageradas que, pues para los usuarios normales, pues es difícil adquirir, ¿sí? Ok. Su computadora, si es que tiene computadora ahorita, ¿cuánta memoria RAM tiene? 4. 4. Igual 4. 4. ¿Está en el laptop o en el escritorio? La mía es Laptop. ¿Tú ya en qué estás? Laptop. Laptop, ok. Bueno. Pregunta, ¿se le puede expandir su memoria a su laptop? No. ¿O sí? La que tengo, Yo no he checado. Ok. Probablemente sí, a lo mejor no sabemos, pero bueno. Entonces, bueno. 4 todavía es decente, pero ya conforme vaya pasando el tiempo, incluso ya se pueden dar cuenta, ya se van a ver que ya 4 GB de RAM ya no son tan... Sí me hace servir la computadora y funciona bien, pero va a haber algunos programas que ya no me van a servir. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver la capacidad de la memoria y la velocidad de la memoria, ¿sí? Entonces, con esto no estoy diciendo que tenga que cambiar de computadora, pero bueno, en algún momento, o sea, yo me acuerdo todavía hace unos 10 años que decía, no, 4 GB de RAM, es bastante memoria, te va sobrada, pero ya pasó tiempo, entonces 8 GB, casi todas las computadoras que venden ahorita son, lo mínimo son 4 GB de RAM y de ahí para arriba. Hace 10 años lo máximo eran 8 y de ahí para abajo. Una de 4 era algo bastante decente, sí era muy bueno, ¿no? 4 GB de RAM ya. Tener 2 era, pues ya estaba bien. Y ya, entonces, y cuando empezaron a salir las computadoras que tenían 2 GB de RAM, decía, no manches, tienes muchísima RAM, pero ahorita ya 2 GB de RAM ya está hasta risorio, ¿no? Igual pasa con los teléfonos. En los teléfonos, por ejemplo, su teléfono, ¿cuánta memoria RAM tiene? 4 también. 4. 4, sí, el mío también tiene 4, sí. Entonces, obviamente, si ustedes, no sé, díganme un teléfono que tenga 8 de RAM. El Redmi Note 10 10, tiene Pro. 8. ¿Cuánto tiene de RAM, no? Y va súper fluido. ¿Sí? Pero ¿cuánto cuesta? Cuesta bastante, ¿no?
Sí, como Entonces, unos 8 y cachito. sí, está caro. Sí, entonces, bueno, entonces esas memorias o las memorias RAM son de diferentes capacidades, ¿sí? Y dependiendo la capacidad y la velocidad de transferencia, porque eso también es importante, es la velocidad o la frecuencia con la que trabajan las memorias, es qué tan buena o mala es una memoria, ¿sí? Ok. Ahí, bueno, ya habíamos visto hace rato los tipos de memoria, la memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, y se permite que almacenar información que el CPU, o sea, el procesador, esté accesando frecuentemente y necesita operar. Entonces, el procesador trabaja programas o instrucciones y va depositando mucho de su información, la va depositando en la memoria RAM. ¿Sí? Cuando la necesita, la manda a llamar y ya está cargada la memoria RAM y así es como va trabajando. ¿Sí? Luego tenemos la memoria ROM, va de nuevo, contiene la información preinstalada, la de arranque, y es prácticamente imposible modificar o borrar por completo. Se puede modificar dependiendo del tipo de ROM. Y bueno, esa información que indica los procesos básicos para ejecutar el computador, o sea, verifica el arranque, que tengas memoria RAM, que tengas el procesador bien conectado, verifica los dispositivos, ahí viene todo. ¿Sí? Les ha pasado que luego, o han escuchado que luego, si la computadora no tiene memoria RAM, no la tiene conectada, pues no tiene los módulos, hace pitidos. Si han escuchado que luego los computadores hacen pitidos, chicos. ¿Aló? ¿Han escuchado que las computadoras luego hacen pitidos? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Eso tiene que ver porque parte del... Bueno, eso lo hace el ROM junto con el CMOS, que es para hacer un chequeo. Entonces, cuando está fallando algo, la computadora, como no te puede hablar, la única manera de avisarte que tiene algún fallo es haciendo pitidos. ¿Sí? Entonces, dependiendo a veces la tarjeta madre, hace algunos pitidos, puedes hacer 3 seguidos o 2, o si no da video, a veces te manda pitidos, dependiendo, ¿sí? Entonces, esa es la memoria ROM, de memoria de solo lectura, ¿sí? Muchos del BIOS o de la ROM, en algunos modelos se pueden modificar, no cualquiera lo hace, hay que saberlo hacer bien, porque si no, me lo ha hecho y adiós tarjeta. Ok, luego tenemos, esto ya entra parte de lo que es el procesador. ¿Alguien ha escuchado qué es la memoria caché? ¿O el caché? Bueno, sí lo he escuchado, pero sinceramente no desconozco qué es, porque también cuando descargas una aplicación en el celular te dice memoria caché y te va diciendo qué es lo Ok, que va pesando. ok, miren. Entonces, la memoria caché, como viene ahí en el dibujito, dice es una unidad pequeña de memoria rapidísima en la que se almacena información que se ha accedido recientemente o a la que se accede con frecuencia, lo que evita que el procesador tenga que recuperar esa información de circuitos de memoria más lentos. Es decir, vamos a pensar que ustedes, es un ejemplo muy burdo, copian un texto. Ah, mira, me encontré esta frase de internet. Entonces agarramos, seleccionamos y copiamos, ¿sí? Y entonces lo que van a hacer, cuando ustedes ya lo copiaron, y ahí van y lo pegan donde quieran, ¿no? Lo pego y lo pego y lo pego. Entonces, eso ya no tienen que estar accediendo constantemente por ejemplo, a disco duro, ¿va? Que está almacenado ahí. Entonces, la memoria caché es una memoria que tiene el procesador, ¿sí? Entonces, cuando está utilizando algo, ¿sí? Que constantemente lo va a estar ocupando, no lo carga directamente en memoria RAM o en otro bueno, en el otro caché, dependiendo del procesador cuántos caché tiene, no lo almacena ahí, entonces lo almacena en el más rápido. Cuando necesita utilizarlo, como necesita hacer ese proceso mucho más rápido, lo que hace es que lo guarda en caché y de ahí lo va accediendo más rápido, ¿sí? Como dice ahí, evita que el microprocesador tenga que recuperar esta información de circuitos de memoria más lentos. O sea, más lentos es que se tarda más en acceder a ellos
y que le contesten. Eso es un dispositivo más lento. Lento entre comillas, obviamente nosotros no lo vemos, pero bueno, esa es la memoria caché. Esa normalmente viene en el procesador. ¿Sí? Ok. Luego tenemos aquí almacenamiento secundario, que hay diferentes tipos de almacenamiento secundario. Entonces tenemos los discos duros, que son los HDD, los SSD o los M2. Ok, las imágenes que ven ahí son de esos tres primeros. El HDD es el disco duro mecánico, el que normalmente casi todas las computadoras tienen, ¿sí? Esos ya también todavía se utilizan, pero ya tienen ya en muchos equipos, las laptops ya están dejándolos de poner. ¿Por qué creen? ¿Alguien sabe por qué ya los están dejando de utilizar? Los, Porque pues ahora las ajá, nubes esto ya se han vuelto como necesarios, por llamarlo así. ok. Esos discos son los mecánicos que tienen los discos de platino. Tienen unos discos de platino y tienen una agujita. Entonces, son más lentos, ¿sí? Si se mueve mucho el equipo, estando encendido obviamente, pues se va a echar a perder, ¿sí? Son buenos, no son tan caros, pero tienen la ventaja de que son rápidos, no lo vamos a negar, son rápidos, pero ya conforme pasa el tiempo y se va llenando mucho de información, se empiezan a volver lentos. Es cuando le llaman eso que el disco duro está fragmentado. ¿Han escuchado ese concepto? Ese sí lo he escuchado. Sí, Ok, ¿saben qué es? no es así, ¿no? No, Ok, ese no. un disco duro fragmentado es, vamos a pensar que tienen un, su disco, y su disco está dividido en pistas y sectores, que son como cuadritos. Entonces ustedes guardan un archivo de Word, por ejemplo, ¿sí? O una película, guardan una película muy grande, no sé, de 5 gigas. La guardan y entonces se supone que lo va a guardar en el disco duro, ¿no? Dice, no, pues ya se guardó en mi disco duro, sí. Pero cuando ustedes quieren acceder después para ver la película, a veces, o algún archivo, tarda mucho en abrirlo. ¿Por qué tarda en abrirlo? Porque ese archivo, si bien a lo mejor yo lo guardé en documentos, pero físicamente está disperso en pedacitos en el disco duro. Entonces cuando yo quiero acceder a él, el disco duro tiene que estar dando vueltas hasta encontrar los pedacitos y los tiene que ir uniendo. Eso es cuando el disco duro está fragmentado. Entonces, entre más fragmentado esté mi disco, es decir, que tenga todos los archivos dispersos, más lento se vuelve a la hora de estar buscando, ¿sí? Información o cuando yo lo quiero abrir. Entonces, Windows o los sistemas operativos traen una herramienta que es el desfragmentador de disco, que lo que hace es que te dice qué tan fragmentado está tu disco duro y cuando se empieza a utilizar el desfragmentador va leyendo todo y empieza a unir los pedacitos de los archivos, y entonces ya no los tengo tan dispersos los pedacitos, lógicamente, eso es de manera lógica. Entonces cuando yo quiero abrir un archivo ya lo abre más rápido, ¿sí? Entonces es una de las desventajas que tiene un disco duro mecánico, el HDD, el Hard Drive Disk, es ese. Ok. Y luego tenemos los SSD, que son como los que el de color azul. Ese es un disco duro de estado sólido, ¿sí? ¿Han escuchado lo que es un disco de estado sólido? Sí. El concepto, bueno, así se ven, físicamente así son. Es, ese es como una memoria USB grandota, ¿sí? Grandota en capacidad, ¿sí? Es una memoria USB. Lo que tiene es como módulos de memoria, como la memoria RAM, ¿sí? Y entonces estos son mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque ya no tengo que estar leyendo, o el sistema operativo ya no tiene que estar leyendo el disco dándole vueltas. ¿Sí? Aquí simplemente voy a donde está almacenado y ya lo saco, ¿sí? Como pasa en las memorias USB. Entonces son mejores. Entonces si ustedes tienen su laptop y le quieren cambiar un disco duro, pues no le pongan un HDD o un disco mecánico, pónganle un SSD y van a ver muchísimo la diferencia
de para lectura, o sea, para que cargue, por ejemplo, el sistema operativo los carga más rápido. Para abrir un archivo o acceder a él es muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces son los discos duros de estado sólido. En promedio, por ejemplo, el que viene ahí es de 1 tera. Salen, esos de 1 tera, si están medios cariñosos, valen como 1500 pesos. Y de ahí para abajo hay unos de 100, los de 120 gigas valen como 600 pesos. Los de 500 gigas valen como 800, 900 pesos que los compren, ¿sí? Y hay de diferentes marcas, pero dependiendo. Pero esos son los SSD. Son fáciles de instalar porque nada más se conecta el cable de datos y ya automáticamente ahí ya se alimenta todo. Ok, y luego tenemos los M2 que son más nuevos, ¿sí? En principio son iguales a los discos de estado sólido, de hecho también le llaman SSD M2, ¿sí? Pero bueno, los M2 son estas tarjetitas, son discos duros que todavía son muchísimo más rápidos que un disco duro de estado sólido. Y entonces, obviamente, ¿qué gano con eso? Aparte de que es más chiquito, ya no ocupo tanto espacio, tengo mayor velocidad de almacenamiento. Pero tiene una desventaja, actualmente son muy caros. Entonces, por ejemplo, PlayStation, bueno, la PlayStation 5 ahorita y los Xbox traen un disco duro de estos, ¿sí? Que son muchísimo más rápidos. Entonces, el de PlayStation sí se puede cambiar, el de Xbox creo que no. Pero bueno, es un disco duro de estos, ¿sí? Entonces no ocupan espacio y muchísimo más rápidos. Yo ahorita en mi computadora que tengo, de escritorio, tengo uno de esos y rapidísimo todo. Ok. Luego tenemos que ya no se usan, que supongo que sí les tocó, los discos duros flexibles o lo que le llaman el disquete, que supongo que sí los conocieron. Sí los conocieron, ¿verdad? Sí, todavía a mí me tocó conocer lo del el cassette, uno cuadradito negro. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, el disquete, que era un cuadrito, esos le llaman el disco flexible, que eran de 5 1/4, que eran unas cosas grandotas, como el tamaño de una caja de CD, más o menos, así eran de grandes. Y el de 3,5, que era el disquete normal, entre medias el más actual. Y vean las capacidades, o sea, el de 5 1/4 era 1.2 megas. Ahorita vemos eso y nos reímos. No cabe nada, ni una canción, ¿sí? Más que un archivo de Word y eso sin imágenes. Y el de 1/4, el de 3,5 era 1.44 megas, ¿sí? Que le cabía más y pues sí, en teoría era un poquito más rápido. Pero esos dos, desechados de la historia, ¿por qué creen? ¿Cuál creen que era uno de sus tantos pedos que tenía? Pues el espacio mayormente, ¿no? Pues sí, pero saben, bueno, es que a lo mejor los les vieron, pero no nos tocó usarlos. Yo en la secundaria me tocó usarlos, los dos de hecho. Y entonces tenían un gravísimo problema. Si ustedes o sea, se lo metían en el cuaderno o algo y se doblaba, llegaba un momento en que se empezaba a doblar y entonces, es que no tengo uno, creo que por ahí tengo uno, a ver si, a ver. Eran muy frágiles, ¿no? Eran frágiles, a ver, déjame ir por aquí, lo tengo, espérame. Ya, bueno, ahorita se los muestro. Entonces, estos disquetes tenían el problema de que, aparte que no les cabía mucho, se doblaban muy fácilmente. Entonces, adentro, no sé si alguna vez abrieron uno, traían un disquito como de papel, pero no sé qué material es plástico, y ahí se guardaba todo. Sí,
Estilo como el de las fotos, ¿no? Ah, más o menos así. Ajá, El ándale, de las material. fotos de... Sí, como el negativo de las fotos. Ajá, eso. Así, entonces ahí se guardaba la información. Entonces, si se fregaba, si se doblaba el disco, se podía doblar un poquito el plastiquito ese, el negativo, y adiós, adiós información. Era uno de esos problemas que más tenía. Sí, y aparte la capacidad y que no se leían tan rápidos. Porque si se te rayaba o se te mojaba, adiós, ya no nos servía. Ok. Luego tenemos el CD, Blu-ray y DVD. No me voy a enfocar tanto en ellos porque también estos ya son muy conocidos. Sí, obviamente los CD son de solo lectura, igual que, bueno, ya están existen los regrabables, el DVD también regrabable y el Blu-ray regrabable. Este, son, todavía se utilizan, por ejemplo, algunas computadoras traen, les digo, todavía traen lectores de CD, de DVD o de Blu-ray. Este, pero ya también ya van de salida, ya no es muy raro encontrarse un CD o una computadora con CD, porque también el problema de los CDs es que se rayan bastante y la cubierta de arriba se daña o se va descascarando, y entonces tienen una vida útil de ¿cuántos años? Creo que son 50 años hasta que el plástico se empiece a degradar. Son como 50 o 30 años, no me acuerdo. Entonces, pues no. El DVD igual y el Blu-ray igual. Entonces, obviamente la tecnología ha ido avanzando, entonces van aumentando, van cambiándolo, por ejemplo, como un disco de estado sólido o como un M2, que son muchísimo mejores, o las USB o las micro SD, que son pues lo que actualmente está en auge, ¿no? Ok. Luego tenemos, bueno, la unidad central de procesamiento, el CPU, que, bueno, conocido, bueno, es Central Process Unit, es lo más conocido, y es el cerebro de la computadora, o del teléfono, o de la tableta, de la consola, de la televisión, ¿sí? Entonces interpreta las instrucciones de un programa, el que sea, y las va ejecutando. Y recuerden que las operaciones son operaciones aritméticas lógicas, las que hace un procesador. Entonces esa es la función que tiene, ejecuta las instrucciones. Por ahí más adelante vamos a ver algo que se llaman, dependiendo del tipo de procesador, cuál es mejor para una cosa o para la otra, dependiendo del tipo de instrucciones que va haciendo cada procesador. ¿Sí? Hay gente que le gusta mucho los Intel, hay unos que les gustan los AMD, hay procesadores IBM, dependiendo, sí, pero bueno, los populares, los que más se venden, son los Intel o los AMD, ¿sí? Y sus diferentes modelos, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? No, no, no. No, por el momento. ¿No?